Que estaba en mute, perdón. Decía que bienvenidos al capítulo 18 ya de Construyendo tu aplicación en Salesforce desde cero. Decía que el otro día alguien me dijo en un comentario de YouTube que es que estaba haciendo una aplicación muy larga, como que estaba tardando muchos capítulos. Y nada, le contesté que realmente mi propósito no es finalizar la aplicación, ¿vale? La aplicación es lo que estoy utilizando como herramienta para ir enseñando diferentes funcionalidades de programación en Salesforce. No creo que la termine, aunque me vendría bastante bien para mis plantas, como llevo diciendo desde el principio. Pero bueno, la idea era tener un ejemplo sencillo que todo el mundo pueda entender. Al principio pensé hacer una aplicación de bolsa o algo así, porque también me gusta, pero creo que eso no es tan apto para todo el mundo y entonces al final decidí hacer esta de las plantas, ¿vale? Pero bueno, pues vamos a seguir aprendiendo cositas. Bienvenidos a los que estáis conectados. Muchas gracias por estar ahí. Si tenéis dudas, preguntas, cualquier cosa, ya sabéis que me las podéis poner en el chat. Hoy he decidido cambiar la hora del streaming porque me dijeron también que, claro, si lo hago a la 1 de España, la gente que está en Centroamérica y Sudamérica y tal, pues les es bastante difícil conectarse. Entonces, a ver si haciéndolo un poquito más tarde, pues se puede conectar más gente hoy, ¿vale? Vamos a ir probando y a ver si conseguimos que esté todo el mundo un poco más contento y puedan conectarse a los streaming, ya que tiene un valor añadido el poder conectarse al streaming en directo. Bueno, pues el otro día, si recordáis, estuvimos viendo cómo desde Salesforce acceder a una API externa haciendo una integración, ¿vale? Una integración de quiero coger datos de una API externa, utilizamos una API de temperaturas y con eso hicimos un proceso scheduleado o planificado, como se llama en español, que lo que hacía era todos los días a las 9 de la mañana llamar a esa API, ver qué temperatura hace, comprobar qué temperatura soportan mis plantas y lanzarme notificaciones si va a hacer demasiado calor o demasiado frío, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Hoy lo que quiero es enseñaros cómo desde fuera de Salesforce yo podría acceder a información que tengo almacenada en Salesforce, por ejemplo, las especies que tenemos listadas, las plantas que tenemos, incluso haremos una clase personalizada de Apex para hacer un endpoint personalizado y exponer ahí lógica personalizada, ¿vale? Julián Duque, hombre, Julián Duque, muchas gracias por conectarte. Qué maravilla que tengo un compañero mío del equipo, Developer Advocate, súper conocido, súper bueno en todo lo que tenga que ver con el desarrollo y súper buen compañero también. Así que muchas gracias por conectarte, Julián. Me hace mucha ilusión que estés. Y ya sabes, como siempre, dame feedback. Eso se lo digo mucho a Julián, que me dé feedback de las cosas que hago para mejorar. Bueno, pues venga, vamos a compartir la pantalla. Y recordamos, estará nuestra aplicación de plantas y vamos a empezar con el tema de las APIs. Entonces, ¿qué APIs tengo disponibles en Salesforce? Bueno, pues hay un montón de tipos de APIs, ¿vale? Hay muchísima documentación, hay varios vídeos publicados en el canal de Salesforce Developers de YouTube que explican un mogollón de cosas de las diferentes APIs, pero bueno, yo hoy voy a intentar hablaros un poquito de cada una y centrarme sobre todo en las APIs REST, ¿vale? Que son las más comunes a día de hoy. Entonces, para hacer integración server to server, pues hay la API SOAP, ¿vale? Que tiene diferentes WSDL, que sería el documento que se utiliza para luego en el servidor que se va a consumir esa API definir qué integración exactamente se quiere hacer, ¿vale? Tendríamos la API REST, que nos va a permitir hacer multitud de cosas en la O, nos va a permitir hacer queries, nos va a permitir acceder a un listado de objetos, ¿vale? De registros de los diferentes S-Objects, nos va a permitir pues cosas como comprobar cuántos límites o cómo estamos alcanzando los límites en nuestra OR, ¿vale? Si
no sé, por ejemplo, el límite de APIs por 24 horas llamadas de API, pues podríamos consultar este límite a través de la REST API, podríamos crear registros, bueno, se puede hacer casi todas las operaciones que se pueden hacer en la interfaz declarativa de Salesforce en cuanto a datos, son cosas que se pueden hacer a través de la REST API, ¿vale? Luego se pueden crear clases de Apex y exponerlas a través de un endpoint personalizado, que eso los vamos a hacer hoy también. Y hay algunas APIs que son específicas para algunos casos de uso concreto. Por ejemplo, tenemos la Bulk API, que esta sería para trabajar con miles de registros, ¿vale? Cuando tienes que trabajar con muchos registros, por ejemplo, quieres bajarte todos los registros de una organización de producción, no esta de prueba que tengo de registros, y subirlos a otra org o algo así, ¿vale? Hacer una migración de datos, todo eso siempre sería recomendable hacerlo a través de la Bulk API. Otra que es específica para un caso de uso, Streaming API. Streaming API sería para hacer cosas en real time, ¿vale? Por ejemplo, la Streaming API se utiliza cuando tenemos definidos Platform Events en nuestra org y queremos suscribirnos a esos Platform Events. De eso, por cierto, hablaré otro día, ¿vale? No lo tengo apuntado por ahí, me lo voy a apuntar para que no se me olvide y contaros cómo va el tema de los Platform Events otro día, porque está muy guay y sirve para hacer integraciones también con otros sistemas. Y bueno, y la Metadata API sería para cambiar metadatos en Salesforce, ¿vale? Cuando estamos desplegando nuestras clases, nuestros objetos, etcétera, estamos realmente desplegando metadatos, me habéis oído este término muchas veces, y hay una API que te va a permitir cambiar esos metadatos, ¿vale? Julián dice, aquí aprendiendo Apex. Bueno, pues nada, espero que te guste la sesión. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero os voy a enseñar una herramienta que se utiliza bastante a menudo para trabajar con ciertas APIs de Salesforce, pero que está ya un poco obsoleta, ¿vale? Os la voy a enseñar porque en la mayoría de empresas sé que todavía trabajan con esta herramienta y lo más normal es que la gente os pregunta, oye, ¿pero conoces Workbench? Entonces, para que sepáis qué es, el background de por qué esta herramienta está ahí y qué ha ocurrido con ella y qué va a ocurrir con Workbench en un futuro, ¿vale? Entonces, Workbench fue una herramienta que la hizo la comunidad de Salesforce, ¿vale? No sé quién la hizo exactamente, pero alguien de la comunidad. Entonces, como se extendió tanto su uso, al final, digamos que pasó a mantenerse por parte de Salesforce, pero realmente de la única forma que se mantiene es que se hacen updates de seguridad, porque Salesforce realmente está invirtiendo en otro tipo de tooling, ¿vale? Para todo el tema de construir queries, por ejemplo, que es una cosa que se puede hacer en Workbench de forma sencilla, Salesforce está invirtiendo en lo que sería el SOQL Query Builder, que es es parte de las extensiones de Salesforce y se utiliza en Visual Studio Code, ¿vale? Pues ya a partir de ahora, en todo lo que va a invertir Salesforce para trabajar con orgs, siempre va a ser en extensiones de Visual Studio Code o Code Builder, que va a ser la versión de Visual Studio Code web, ¿vale? Entonces, la idea es que Workbench se deprecará en algún momento. Pero bueno, como digo, os lo cuento porque es muy conocido y es muy útil a veces, ¿vale? Entonces, si yo me quiero conectar a una organización, acordaros, esta era una organización de desarrollo donde yo estaba desplegando todos estos metadatos de mi aplicación que he ido construyendo, pues realmente una organización de desarrollo es como una organización de producción en el sentido de que te logas en login.salesforce.com, ¿vale? Entonces, si quiero logarme en una organización de desarrollo, tendría que seleccionar aquí producción. Si quiero logarme en una Scratch org, acordaros que vimos eso en el capítulo 4 o 5, creo que fue, tendría que seleccionar Sandbox, ¿vale? Aquí seleccionas la versión de la API con la que te quieres conectar y ya haces el login, ¿no? Te pide permiso porque esto va a través de una Connected App, ¿vale? Y entonces aquí pues ya, bueno, se pueden hacer multitud de cosas, ¿vale? Hay información sobre los objetos, por ejemplo, que hay en la org, ¿vale? Puedes hacer
operaciones de describe para saber qué custom objects tienes desplegados, por ejemplo, ¿vale? Está esto que os decía del constructor de queries, pero que ya te dice aquí, que Visual Studio Code incluye el SQL Builder, ¿vale? Pruébalo porque vamos a ir por ahí. Hay también esta herramienta para poder insertar registros, etc. Y lo que me interesaba enseñaros hoy es el REST Explorer, ¿vale? El REST Explorer lo que te va a permitir va a ser acceder a la API REST de Salesforce y ejecutar endpoints, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos algunos endpoints típicos, ¿vale? Voy a buscar el de límites, no sé si puedo buscar aquí, me parece que no, pero si hago así, sí que me aparece, ¿vale? Este sería el endpoint de límites, lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Y desde aquí, desde el propio Workbench, pues podemos hacer una query, ¿vale? Para traernos los límites que haya en nuestra organización. Por ejemplo, pues fijaros, aquí estamos viendo que el máximo número de API requests en la organización son 15.000, pero he gastado ya pues 4 que he hecho ahora mismo, ¿vale? 4 llamadas de API que he hecho ahora mismo. Esta herramienta, Workbench, se está conectando a mi organización mediante un flujo de autenticación. Si os fijáis, yo al principio cuando me he conectado con un usuario, ¿vale? Esto sería lo que finalmente habría que implementar cuando tú realices la integración entre el sistema externo desde el cual quieres consumir la API de Salesforce y Salesforce. No me voy a meter ahí porque es un tema bastante complicado. Hay toda una certificación que va sobre temas de autenticación, ¿vale? Se llama la certificación Identity Access Management. A ver, que la buscamos así y así os la enseño. Esta es, ¿vale? Identity and Access Management Architect. Esto es una certificación en la cual te estudias todo lo que tenga que ver de cómo autenticar a los usuarios cuando se están utilizando las APIs de Salesforce. Si lo haces a través de un flow que identifique el usuario de forma unívoca en un sistema y en otro, eso se llama Web Server Flow. Si lo haces con un usuario de integración. Hola, muchas gracias por suscribirte, Carlos Azaustre. Uy, además te conozco, oye, que sigo tu canal. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión que te hayas conectado para verme. Bueno, pues os decía, si tenemos, por ejemplo, un flujo que necesita identificar un usuario en el sistema externo con un usuario dentro de Salesforce, pues tendríamos que implementar un Web Server Flow, ¿no? Si queremos directamente utilizar un usuario de integración, pues lo que he recomendado sería utilizar otro flow que se llama JWT, ¿vale? Como os digo, no me voy a meter en esto porque es un tema bastante extenso. Hoy me voy a centrar en enseñaros cómo iría el tema de las APIs REST, las que vienen por defecto y las que yo puedo crear personalizadas con Apex, ¿vale? Veo aquí, dice Julián, el maestro. Pues sí, porque es verdad que yo he visto vídeos tuyos y me parecen una pasada, así que estoy totalmente de acuerdo con Julián. Y dice Carlos, me lo ha chivado el user de Julián. Qué bien, pues nada, Julián, derivándome a gente, muchísimas gracias por hacer ello. Y Julián dice, Alba es de advocate conmigo. Una dura aquí aprendiendo cosas que no sé. Pues sí, somos compañeros de equipo y hacemos muchas cosas juntos porque como somos los únicos dos del equipo que hablamos en español, pues tenemos mucho interés en intentar enseñar a la gente cómo desarrollar en Salesforce, bueno, y en otras tecnologías también, en español y nos gusta mucho participar en esta comunidad. Vale. Bueno, pues lo que os decía, cuando te metes en Workbench, como os digo, esto en algún momento se deprecará, aunque es lo que utilizan la mayoría de desarrolladores hoy en día, ¿vale? Te dice, por favor, prueba los Salesforce APIs para Postman, ¿vale? Entonces me voy a meter aquí
Y vais a ver que esto te lleva a un repositorio que es una colección de llamadas de API para Postman, ¿vale? Postman se puede utilizar tanto el cliente web como la aplicación de escritorio y yo hoy os voy a enseñar cómo utilizar la aplicación de escritorio. Postman es mucho más versátil que Workbench por muchos motivos. En primer lugar, porque tú puedes clonar esta colección y puedes personalizarla, puedes añadir tus propias APIs, tus propias llamadas de API para testear APIs que hayas creado personalizadas, ¿vale? Puedes colaborar con otros desarrolladores sobre esa colección de llamadas de API de Postman, ¿vale? Para si tienes un equipo de desarrolladores, pues poder compartir cómo vais haciendo las llamadas y demás y poder ir testeando todo lo que vais creando en la organización y te permite también utilizar diferentes flujos de autenticación y ver cómo funcionan. Esto que os decía yo que se estudia en la certificación de Identity and Access Management, ¿vale? En Workbench no lo puedes controlar. Tú en Workbench directamente... Bueno, que se me ha ido, que lo tenía por aquí cerrado, lo tenía aquí, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. En Workbench directamente se conecta, creo que es con el Web Server Flow y ya está, ¿vale? Con Postman tienes muchísimas más opciones. Veo por aquí que me dicen... Ah, vale, veo así un iconito de guay. Voy a tener yo que hacer así más avatares porque solo tengo el mío ese que me he creado y me gustaría también tener más, así que le pediré ayuda a algún diseñador guay. Si hay algún diseñador por ahí que me quiera ayudar, yo acepto su ayuda con mucho gusto. Bueno, pues lo que os decía, vale, estos serían las Salesforce APIs para Postman. Entonces, yo lo que he hecho ha sido que me he instalado la aplicación de escritorio de Postman. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si quiero hacer una llamada de API como la que hemos hecho antes para obtener los límites, ¿no? Mi uso de los límites de Salesforce? Bueno, pues una de las formas, hay muchas formas, ¿vale? Pero yo busco aquí Salesforce API y ya me sale la colección, ¿vale? Cómo funcionan las colecciones de Postman es que básicamente estas colecciones están en un repositorio de Git, entonces lo recomendable sería hacerte un fork para tú crear una copia de esa colección y ya conectarla a tu org como quieras, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a hacer un fork, create a fork, ¿vale? Le voy a llamar plants, porque ya sabéis que estoy haciendo una aplicación de plantas, porque soy la loca de las plantas, ¿vale? Puedes tener diferentes workspaces, yo en este caso pues voy a utilizar el que viene por defecto. Y esto ya estaría haciendo una copia de esa colección de llamadas de API que estaba en GitHub, que la hemos visto, ¿vale? Que la tengo aquí. Esta sería mi copia. Entonces, para conectar esto a mi org de Salesforce, ahora lo que tengo que hacer es venirme aquí a Authorization, ¿vale? Y le damos a Get New Access Token. Esto, aunque me lo ha abierto en otra pestaña, lo voy a mover aquí, si puedo, para enseñároslo, ¿vale? Y me ocurre algo como lo que hemos visto antes, ¿no? Realmente lo que tiene esto por debajo es una Connected App, que es lo que utiliza Salesforce para proporcionar ese punto de entrada a través de sus APIs, ¿vale? Esa autorización para poder llamar a Salesforce desde fuera, desde un sistema externo. Entonces me dice qué permisos me está pidiendo esta Connected App. Le voy a decir que sí. Y ya esto pues me dice que la autenticación ha sido completada, ¿vale? Aquí ya me dice, bueno, esto no lo deberíais poder ver, ¿vale? Me podéis hackear la org ahora mismo, no pasa nada porque tengo el código en Git y lo puedo reproducir, pero evidentemente en un directo pues no puedo tapar los credenciales que van saliendo, ¿no? Aquí le tenemos que decir que queremos usar este token, ¿vale? Que ya me lo guardaría aquí para la autorización
Y creo que con esto ya estaría, si no me equivoco, ¿vale? Esto hace tiempo que no lo hago y no he preparado el streaming de hoy, así que espero que me funcione, pero vamos a ello y ya lo compramos directamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te vienen ejemplos de cómo llamar a las diferentes APIs que hay disponibles en Salesforce. En nuestro caso vamos a irnos a la más sencillita, que es la que hemos ejecutado antes desde Workbench, pero ahora lo vamos a hacer desde Postman, que como hemos dicho es the way to go, es lo que nos da más versatilidad y es el futuro dentro de Salesforce, ¿vale? Y vamos a utilizar esta misma llamada, la de get limits, ¿vale? Si os fijáis, cuando yo hago aquí un get, o sea, lo que está ocurriendo aquí es que la colección de APIs de Postman, ¿vale? Tiene aquí como una especie de variables que son las que se reemplazan con la configuración que yo tenga de Postman, ¿vale? Se me olvida una cosa, ahora que recuerdo, porque el endpoint no lo he seteado. Esto lo tenemos que hacer, vamos a ver. Tenemos aquí autorización, variables, ¿vale? Estas variables son las que utiliza la colección para hacer las llamadas de APIs y dentro de estas variables aquí hay una que es el endpoint y esta la tenemos que setear. Entonces me voy a copiar el endpoint de mi organización, que sería este de aquí, y lo voy a copiar en Postman porque si no, no me va a funcionar. Sería endpoint aquí, ¿vale? En la columna de la derecha siempre, porque el valor de la izquierda es el valor que tiene por defecto en el código que nos hemos copiado, ¿vale? En el repo de GitHub que nos hemos copiado, y el current value sería, digamos, el overwrite que tú haces. Y le voy a poner la API 53, que es la misma que estamos utilizando antes, ¿vale? Aunque vamos ya por la 54, pero bueno, lo vamos a hacer tal que así. Creo que ya estaría, que no le tengo que dar a salvar ni nada. Y venga, voy a intentar ahora sí ejecutar mi get, ¿vale? De el endpoint services data, que es donde está expuesta la API REST de Salesforce por defecto, la versión que estamos utilizando y los límites, ¿vale? Vale, me ha dicho session expired or invalid. Me he dejado algo de hacer de la autenticación. Vamos a ver esto de aquí. Autorización. Y vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos seleccionado el OAuth 2.0. Tenemos el Access Token, que ya lo obtuvimos. No sé si aquí le tengo que dar sincronizar. No. Vale. Tenemos la variable esta que le he puesto bien. Le voy a quitar simplemente la barrita de detrás por si eso diera algún problema. Pero vamos, creo que eso no debería ser así. Y voy a probar de nuevo porque no sé exactamente qué es lo que me está fallando. Vale. Vale, vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Vale, me está dando un fallo de autenticación. Ya os dije que no he preparado esta sesión bien y no sé exactamente por qué, ¿vale? Esto me debería estar funcionando. Vamos a probar así. Vale. Bueno, pues me sigue dando este mismo fallo. Lo que voy a hacer, voy a mirar en la documentación a ver qué me estoy dejando, ¿vale? Si buscáis Postman Collection Salesforce, os vais a encontrar por ahí un blog post que te explica cómo hacer todo esto, ¿vale? Entonces lo voy a revisar. Si alguien en el chat... Julián, si alguien en el chat sabe cómo hacerlo y saben que está viendo en qué estoy fallando, por favor que me lo diga, ¿vale? Y vamos a ver aquí si me estoy dejando algo.
Vale, hemos clonado la template, hemos configurado el template con nuestros org credentials. Vale, es que este está utilizando otro tipo de login flow, ¿vale? No está utilizando el flow que he utilizado yo para el token. Si queréis, puedo intentar configurar este flow, ¿vale? Con el usuario y la contraseña. ¿Esto cómo sería? Sería a partir de aquí, no sé si sería el de autenticación básica, ¿vale? Voy a introducir mi usuario y contraseña, no sé si esto se ve, no. Y bueno, una cosa importante es cuando se hacen llamadas de APIs, ¿vale? La contraseña que utilizas desde el sistema externo tiene que ser la contraseña más el security token, ¿vale? El security token es algo que se resetea en la configuración de la organización, ¿vale? Si utilizas esto de usuario y contraseña, siempre es contraseña con el security token. Entonces aquí voy a buscar el settings y en estos settings hay un reset my security token, ¿vale? Este es el que se utiliza para hacer callouts desde fuera Salesforce. Entonces lo voy a resetear y esto me va a mandar a mí un correo, que lo voy a abrir aquí aparte, ¿vale? Con el security token que debo siempre añadir al password cuando utilizo usuario y contraseña para conectarme a la OR, ¿vale? Voy a probar y el próximo día os digo en qué estaba fallando del otro flow y a ver si así conseguimos conectarnos, ¿vale? Vale, pues no hay manera. Así que lo que voy a hacer es que el próximo día os enseño cómo configurar Postman bien, porque me tengo que estar saltando alguna tontería, ¿vale? Y os voy a seguir enseñando las APIs desde Workbench y el próximo día ya soluciono ese error, vemos a ver en qué estaba fallando y las vemos desde Postman, ¿vale? Entonces voy a volver a abrir aquí Workbench. Workbench lo tenía por aquí abierto. Me está diciendo Julián que hay una opción en la colección padre para hacer login desde el browser. Si eso es lo que intentaba hacer antes, Julián. Lo que pasa que no sé por qué me estaba dando un error. Pero bueno, no pasa nada, eso prefiero mirarlo con tranquilidad y ya os lo enseño, ¿vale? Porque creía que me iba a funcionar y la verdad que no sé exactamente qué es lo que está fallando. Entonces voy a volver aquí al REST Explorer, ¿vale? Y vamos a mirar qué tipos de APIs tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, una que suele ser bastante útil es la de hacer queries, ¿vale? Si yo quiero hacer una query a Salesforce a través de la REST API, vamos a buscar por aquí, ¿vale? Un ejemplo que venga ya hecho. REST API Salesforce. ¿Vale? Esto lo vemos en la documentación. ¿Vale? Si yo quiero hacer una query, lo que puedo hacer es llamar a este endpoint y en el endpoint pasarle la query que yo quiera ejecutar. En este caso, por ejemplo, está haciendo select name from account, ¿vale? Entonces, si yo aquí copio esto y ejecuto esa query, fijaros que esto me está devolviendo todos los accounts que existen en mi organización. Esto lo podríamos hacer también con nuestro custom object, ¿vale? Acordaros que nuestro custom object era especies de C y aquí teníamos pues las diferentes especies de plantas que estamos utilizando en la organización, ¿vale? Que eran estas que veíamos aquí, que hemos ido insertando a lo largo de esta serie de programación en Salesforce, ¿vale? Eso sería otra opción bastante útil
en cuanto a REST APIs que podemos, a las cuales podemos hacer una query desde fuera de Salesforce, ¿vale? Y bueno, hay muchísimas más opciones, como os digo, y como ya llevamos media hora, ahora voy a dedicar un ratito a mostraros cómo se crearía una API personalizada en Apex y cómo exponemos esa API al exterior para poder hacer también una query desde aquí, ¿vale? Entonces, para eso tengo por aquí abierta también la documentación, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, esto es código Apex, ¿vale? Y lo que me está diciendo es que yo puedo crear una clase que va a representar el recurso REST que yo voy a exponer a través de un endpoint, ¿vale? Este endpoint va a estar disponible en Services, Data... A ver, ¿dónde lo tengo? Que voy a cerrar aquí cosas. Esto lo voy a cerrar también. Aquí, ¿vale? Services, Data, Ahí se va a exponer este endpoint que yo voy a crear aquí personalizado. Y luego puedo definir, pues, diferentes comportamientos para los diferentes HTTP methods que hay disponibles, ¿no? Entonces me voy a copiar esto y vamos a crear una clase para exponer el método que creamos el otro día que posteaba las notificaciones. Si os acordáis, este método lo que hacía era consultar una API de temperaturas, ver qué temperatura va a hacer en el día de hoy y mandarte una notificación si va a hacer demasiado calor o demasiado frío para tu planta, ¿no? Entonces, esto lo que hicimos fue que todos los días se llamaba a las 9 de la mañana en un job planificado, pero ahora pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra clase para exponerlo y que se pueda llamar desde fuera y que tú desde un sistema externo, por ejemplo Slack, ¿vale? A lo mejor más adelante vemos cómo hacer una integración con Slack, puedas llamar a ese job, ¿vale? No al job, pero al método que hace esas comprobaciones y que postea las notificaciones. Entonces, voy a crear una clase Apex. Esta clase Apex se va a llamar Forecast REST API, por ejemplo, ¿vale? Forecast REST API, venga. Y entonces aquí voy a copiar todo esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a anotar la clase con REST Resource para marcar que es un recurso REST que queremos exponer. Aquí en lugar de account y lo que sea, lo que vamos a hacer es simplemente call o check forecast, ¿vale? Check forecast. Y bueno, no hace falta que tenga parámetros porque no queremos pasarle ningún tipo de información. Si yo quisiera pasarle algún tipo de información, bueno, pues aquí en la documentación tenéis un ejemplo de cómo obtener el valor de ese parámetro. Pero ahora mismo esto no me va a hacer falta, ¿vale? Me voy a cargar este método de delete porque realmente lo único que quiero hacer es el get, ¿vale? Y bueno, una cosilla, creo que esto sí es necesario que sea global, ¿vale? El otro día cuando os enseñé el job planificado os dije esto no es necesario que sea global, pero creo recordar que los REST Resource sí que son necesarios. Aún así siempre deberíamos aplicar el principio de mínimos privilegios y si algo puede ser público, mejor que sea público que no que sea global, ¿vale? Porque luego modificar algo global es muy costoso y muchas veces ni siquiera se puede, porque global significa que es tu API con la que otros usuarios están integrando, están interaccionando y por eso Salesforce es más restrictivo en cuanto a la modificación de clases o métodos que sean globales, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso os digo que creo que es necesario, aún así lo comprobaré y os lo pongo en los comentarios del vídeo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues en este caso esto de account no, porque no quiero que el método me devuelva nada, ¿vale? Lo único que quiero es que haga la comprobación de la temperatura y el posteo de las notificaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto no me hace falta tampoco. Esto no me hace falta tampoco. Esto tampoco. Y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a llamar a la clase que quedamos el otro día, ¿vale? El otro día
No sé si la voy a poder llamar así directamente o lo voy a tener que mover a una clase aparte. Quizá lo que podemos hacer... Claro, es que no quiero llamar a esta clase directamente porque es la clase que implementa el job schedulable. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear una clase intermedia y voy a mover todo este código a la clase intermedia, ¿vale? Voy a crear otra clase que se va a llamar... Bueno, ya tenía por aquí el forecast service, ¿vale? Vamos a ver si podemos reutilizar esta. ¿Vale? Aquí tenía el servicio de forecast que llamaba a las temperaturas de hoy. Entonces vamos a reutilizar esta clase. Y voy a mover este método, el de postear notificaciones y este que era el de crear los mensajes de notificación, que es lo que hicimos el otro día. Lo voy a mover a la clase forecast service. Lo vamos a poner por aquí. A ver si aquí estaba utilizando algo de la clase. No, parece que no, ¿vale? Esto ya no me hace falta ponerlo porque estoy en la propia clase Forecast Service. Y aquí lo que vamos a hacer es que directamente llamamos a Forecast Service.postNotifications. Es decir, ¿qué hemos hecho? Hemos movido nuestro método, que no estaba muy bien aquí porque al final esto es un job schedulable, a lo que sería el servicio de forecast, que es la clase servicio que habíamos creado para tener esto un poco más estructurado, ¿vale? Y entonces, como ya no forma parte de esta clase el método, tenemos que hacer clase punto del método que sea, programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto en forecast service y lo que vamos a hacer es aquí... Me voy a copiar esto y lo vamos a llamar aquí directamente en nuestro método get de la REST API que vamos a exponer. Esto tampoco me haría falta, ¿vale? Lo voy a dejar comentado para que sepáis que así sería como leemos el request, por si tenemos que leer parámetros que nos vengan o lo que sea. Y esta sería la forma de acceder a la respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a intentar deployar todo esto. Voy a deployar primero esta clase que me va a hacer falta. Veo que se ha conectado Carlos Moshu. Muchas gracias por conectarte. Me preguntas que cómo estoy. Pues la verdad que bien, ya de viernes. Aquí son ya las 5 menos 20 de la tarde. Así que cuando termine este capítulo, igual he hecho un ratillo para ver qué es lo que me estaba fallando de lo de la colección de Postman, que lo he intentado configurar antes y no me ha funcionado. Y ya termino y empieza el fin de semana, así que maravillosamente. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal se plantea el fin de semana? Bueno, a ver, esta clase ya se ha desplegado, ¿vale? Ya sabéis que estamos desplegando así con el deploy en lugar de con el push, porque estoy utilizando como una OR que voy de larga duración, ¿vale? En la cual voy desplegando en cada uno de los capítulos, etcétera, pero esto realmente como lo deberíais hacer es con el push, con el comando push, eso lo expliqué en el capítulo 4 o 5, y con el push ya directamente se te subiría todo lo que ha cambiado. De hecho, bueno, hay una opción, esto lo vamos a desplegar también, hay una opción en la OR que incluso si la OR es una OR de producción o de desarrollo como en mi caso, se puede activar el source tracking, ¿vale? Eso es source tracking, me parece que está en DevHub, aquí, ¿vale? Si vosotros aquí activáis esto como DevHub, luego podéis activar el source tracking. Lo que pasa que solamente está disponible esto en Developer y Developer Pro Sandboxes, ¿vale? Que no está disponible todavía en este tipo de organizaciones, pero lo estará pronto. El source tracking, perdón, que no me he explicado, es lo de poder hacer push y pull y que se te suban todo lo que ha cambiado automáticamente o todo lo que ha cambiado se te baje automáticamente, ¿vale? Gálvaro, muchas gracias por suscribirte a mi canal, ¿vale? Entonces, bueno, ya he desplegado aquí mi forecast job, mi forecast REST API, ¿vale? Esto ya debería de estar disponible. No sé si me dejo algo, dejadme que revise esto, ¿vale? Vale.
Me dice aquí, crea la clase tal, y luego me dice, después ya lo llamarías con Services Apex REST y ya el nombrecito del recurso REST que hayas expuesto, ¿no? Entonces, teóricamente, si yo ahora me vengo aquí a Workbench y escribo aquí Services Apex REST y como hemos llamado al recurso que es esto debería de funcionar, ¿vale? Antes de llamarlo me voy a abrir el Developer Console porque así voy a ver si se hace alguna llamada a la organización y me salen los logs, ¿vale? Cuando está el Developer Console abierto, cada vez que hay una interacción en la organización te aparece aquí en el log. Entonces, yo lo que quiero ver con esto es si está siendo efectiva la llamada, ¿vale? Vale, pues lo voy a ejecutar y a ver qué ocurre, ¿vale? Me ha dicho que ok, se ha hecho la llamada bien y en el Developer Console pues veo que hay un log. Este log describe todo lo que se ha hecho, ¿vale? Y si nos fijamos, creo que esto está un poco pequeño, pues aquí pone que se ha llamado ese servicio REST personalizado que acabamos de crear en Apex, ¿vale? ¿Qué más ha pasado por aquí? Vamos a examinar un poquillo el blog, ¿vale? Mira, me viene hasta el address desde el que se ha hecho. ¿Qué más? Se ha llamado al Forecast Service, ¿vale? Se ha llamado a Post Notifications, se ha llamado a lo de obtener las temperaturas de hoy. Lo de obtener las temperaturas de hoy ha hecho la llamada a la API externa con la que nos integramos el día anterior, ¿vale? Ya me ha devuelto las temperaturas de Granada, que era la integración que yo tenía. Me ha hecho la query para ver qué plantas van a tener problemas de temperatura en el día de hoy, ¿vale? Y supuestamente, si hay alguna planta con problemas de temperatura, esto me debería haber publicado una notificación custom, ¿vale? Vamos a mirar aquí. Y efectivamente, ¿vale? Me dice, mucho calor para tu planta. Hoy el termómetro alcanzará 17 grados. La temperatura máxima que soporta es 10. Bueno, eso es porque lo cambié un poco para que me saltaran las notificaciones, ¿vale? Pero como veis, ha sido súper sencillo. Lo único que he tenido que hacer ha sido crear la clase Apex que sea, anotarla con REST Resource y después hacer el @http-get si quiero que sea un get, @http-post si quiero que sea un post, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en la documentación podéis ver ejemplos más avanzados, como lo que os decía antes, de coger el parámetro que me venga en la URL, en la posición lo que sea, ¿vale? O, por ejemplo, ejemplos en los cuales estemos devolviendo una respuesta, ¿vale? Por ejemplo, si tú devuelves, en este ejemplo de aquí, hace una query a cuentas y devuelve el resultado, ¿vale? Eso te lo transforma directamente en JSON, en el formato JSON, en el cual, a ver, este sería este de aquí, ¿vale? En el cual se incluye la información de la query o del SObject que estés retornando, ¿vale? Y bueno, y otro ejemplo, por ejemplo, sería el post, en el cual sería desde tu API, bueno, desde tu sistema externo, tú le pasas un payload en JSON, y ese payload vamos a ser capaces de leerlo a través de los parámetros de nuestro método para ejecutar la lógica que sea en nuestra API, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar en el día de hoy. Espero que haya quedado más o menos claro cómo acceder a las APIs de Salesforce, aunque no me haya funcionado el ejemplo de Postman, que ya os digo, lo miraré con tranquilidad y os diré cómo hacerlo con usuario y contraseña y el token, y os diré cómo hacerlo con el User-to-User Authentication, que era el que estábamos haciendo cuando intentamos obtener el token, ¿vale? Y nada, y ya veis lo fácil que es exponer un servicio REST personalizado creado en Apex, ¿vale?
El próximo día, aparte de revisar estos ejemplos, a lo mejor hago algo de Platform Events, porque como lo hemos comentado antes, me ha venido a la cabeza el tema de la Streaming API, pues a lo mejor es interesante tirar por ahí. O si tenéis alguna petición en especial de algo que queráis que os explique, ya sabéis, me lo ponéis o bien en el comentario del chat ahora mismo, o me lo ponéis en el comentario del vídeo de YouTube, o me escribís por Twitter, lo que queráis, y ya yo me preparo para contaros lo que necesitéis, ¿vale? Mi idea es ir enseñando cosas más o menos básicas poco a poco, ir complicándolo cada vez un poquito más. También tengo pendiente por ahí enseñaros temas de seguridad, ¿vale? De cómo hacer la seguridad orientada a objetos, la seguridad de registros y de campos, orientada a objetos, no, perdón, de objetos, ¿vale? De objetos, registros y de campos. Y puede ser que tire por ahí si la gente tiene interés. ¿Vale? Veo por aquí, mira, pues comenta Galvaroe que Platform Events sería genial. Pues mira, podemos hacer un ejemplito con un Platform Event, además podemos utilizar un Lightning Web Component con el componente que hay para suscribirse a Platform Events, ¿vale? Y hacer cositas desde ahí. Pensaré algo que cuadre con la aplicación que tenemos y lo enseñaré. Así que bueno, nada, me voy a ir despidiendo. Muchas gracias a todos por conectaros. Me ha hecho mucha ilusión todos los que habéis escrito en el chat. Carlos, muchísimas gracias por conectarte y por seguirme. Y por supuesto me paso por tu canal y os enseño lo que queráis de Salesforce, ¿vale? Cuando quieras, me parece genial. Ya te escribo ahora, te escribo por Twitter o algo para acordarlo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, los intento hacer los viernes. Ahora estoy súper mega liada, pero bueno, voy a intentar. El viernes que viene seguro que no hay, porque estoy de vacaciones, pero dentro de 2 viernes sí que habrá seguro, ¿vale? Un saludo y que tengas muy buen fin de semana. Adiós.